Hay personas que ven señales por todos los lugares. El Papa se levanta de un sitio, se va a otro sitio y ya nos alteramos. El problema de esperar la segunda venida es que estamos más enfocados en el evento que en la persona que viene en las nubes de los cielos. Y esto muchas veces hace que la esperanza de la segunda venida sea frustrante para nosotros. Porque estamos esperando que se muevan los cielos, que se enrollen como un pergamino, que caigan piedras como talentos. Estamos esperando el espectáculo, pero no aquel que viene en las nubes de los cielos. Y de hecho todas las personas que ponen su obsesión en este apartado pasivo simplemente esperan que Jesús venga, que la lluvia tardía venga sobre nosotros como agua mágica y nos capacite para ser todo lo buen adventista que no somos ahora mismo. La primera cosa es que si no lo pides ahora, así dice el Espíritu de Profecía, si no lo estás pidiendo, tú no vas a recibir la lluvia tardía. Y eso hay que hacerlo diariamente. Y por otro lado, cuando estás más obsesionado con las señales, con la masonería, con las conspiraciones, con todas esas cosas, cuando te obsesionas con eso, que es cierto que hay cosas así, Dios está por encima de todas esas cosas. Y todavía sigue siendo soberano de que Jesús venga. Y el deseo de esperar esas cosas interesantes que Dios tiene para nosotros. No se espera lo que no se desea. Y a veces estamos muy cómodos, o Satanás nos tiene muy entretenidos en las cosas de este mundo, que ni siquiera estamos pensando en las cosas que han de ser recibidas por todos aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador. Deseo. En la tierra hay muchas cosas que atraen tu deseo. Un buen trabajo, una buena casa, una buena familia, que no son malas en sí mismo, pero si son tu único deseo, tú no estarás preparándote para la segunda venida de Cristo. Y otro es que tengas confianza, que aunque el tiempo pase, Cristo es fiel. Y Él va a venir contigo, a pesar de ti o sin ti, pero Cristo va a venir. Y eso es una verdad inexorable. Y tú tienes que confiar que su palabra se cumple en los tiempos que Dios dice. La Biblia tiene dos palabras para el tiempo. En griego, la palabra cronos es la palabra que afecta a nuestro tiempo y nos hacemos viejos y cumplimos años, y el cronos tiene que ver con el cronómetro. Pero Dios no se mueve en el cronos, Dios se mueve en el kairos, es decir, en el momento oportuno. En el momento más óptimo es que Dios viene a esta tierra. Y si alguno piensa que Jesús tarda en venir, dice Pedro, es que Dios tiene un propósito, que más personas procedan a encontrarse con Cristo. Pero no se van a encontrar con Cristo solas. ¿Cómo sabrán, dice Pablo, si nadie les dice? Y ahí entra en juego tú y yo. Esperar la venida de Jesús no solamente es aceptar que Jesús viene, es colaborar con Jesús también en la proclamación y en la preparación de la segunda venida. Pasa a la siguiente. Generalmente cuando tú has entendido bien lo que es esperar en espíritu y en acción a Cristo, tú vas a manifestar estos cuatro frutos en tu vida, y tú vas a evidenciar que una persona se está preparando para la segunda venida. Yo he escogido estas cuatro, pero seguramente hay más, me podréis decir. Una persona que espera a Jesús es una persona alegre. ¿Estáis conmigo o no? A mí me enseñaron que para ser un buen adventista tenía que ser más serio que nadie. Que casi cuanto más serio y más amargado, más espiritual eras. La alegría es un fruto del Espíritu. La amargura no es un fruto del Espíritu. Pero la alegría sí que lo es. Así que una evidencia de que tú y yo estamos preparándonos para la segunda venida es que somos personas alegres y contagiamos alegría.
¿Sí? El único método que funciona y trasciende todos los tiempos es el método de Cristo. Cristo no era una persona amargada, os lo aseguro. Era de esas personas que cuando tú te pones al lado de ella, te nutre, te llena. He conocido personas en la iglesia que son como vampiros espirituales. No sé si las habéis visto. Te absorben toda la energía. Cada vez que te cogen, te cuentan ahí sus cosas y te absorben y te quedas debilitado realmente. Pero hay personas que su sola presencia hace que la iglesia se llene. Y eso es espectacular, Todos hemos conocido de esas personas que te nutren a su lado. Y Cristo era una de esas personas. Y tú tienes que llegar a ser una de esas personas. Y la evidencia externa de que tú estás preparándote para la venida es que eres una persona alegre. No porque eres alegre por lo que pasa a tu alrededor, sino porque tu relación con Cristo te ha hecho tomar una decisión. Yo seré gozoso en lo malo y en lo bueno. Porque el gozo del Señor, dice Nehemías 8:10, el gozo del Señor será nuestra fortaleza. Lo segundo que tiene que tener una persona que espera la segunda venida es que tiene que tener inquietud. No terminé la frase ahora que lo veo ahí, pero no esa inquietud de desesperación de a ver qué pasa, sino todo lo contrario, la expectativa. Recuerdo cuando mis padres nos regalaban cosas en Navidad, pues yo le había pedido a mis padres un camión grande, ¿no? Y yo esas Navidades vi una caja muy grande ahí debajo del árbol y pensé, ahí está mi camión, Y cuando empecé a abrir el camión, no era un camión, era, ¿sabes qué? Mi primera Biblia que me regalaron mis padres. Pero lo hicieron para saber qué clase de persona era yo. Y entonces abría hasta que encontré la Biblia. ¿Estás contento, cariño? Sí, papá, sí. Pero te aseguro que lo que disfruté más fue la expectativa hasta abrir el regalo. La inquietud de la persona que espera la venida de Jesús no es angustia ni miedo a lo que va a acontecer, porque lo que ha de acontecer acontecerá, sí o sí, pero el hecho de que tú estés expectante, con el deseo, con todos los sentidos puestos, va a hacer que tú seas una de esas personas que evidencian que estás preparándote para la segunda venida. Lo tercero es que tienes que ser una persona comprometida. O sea, no se puede entender que tú estés esperando la segunda venida y no hagas nada. ¿Sí? Las personas que esperan la segunda venida están comprometidas con la obra y comprometidas con su prójimo, hasta el punto que se acaban olvidando de sí mismo por desgastarse por las demás personas. Esto es un signo de que estás esperando la segunda venida. Y la última en este día es la paciencia. Una persona que se prepara para la segunda venida es paciente. Pero no paciente porque Dios tarda, es paciente con sus hermanos que no caminan al mismo ritmo que Él camina. Es paciente con aquellos que no ven las cosas como Él las está viendo. Un signo de madurez espiritual es que tú eres capaz de ponerte a la altura del que es más pequeño. Aquí cuando contabas la historia te has puesto aquí delante y eres una persona adulta, pero la madurez conlleva en ponernos a la altura para que puedan crecer y puedan lograr. Si vas tirando demasiado rápido, los de delante, ¿sabes lo que van a decir los de atrás? Que nos ahogamos. Y a veces el de delante va pensando que los de atrás van muy lentos, pero ¿sabes qué? Si tú estás delante, tienes que aprender a ser paciente, porque todo debajo del sol tiene su tiempo y todo tiene su hora. Y no todas las cosas maduran a la vez. Y no todas las personas tenemos el encuentro con Dios de la misma manera y con la misma intensidad. Pasamos. Evidentemente, esperar la segunda venida puede causar algunos efectos y también defectos en nosotros.
Y esos defectos tienen que ver con esta parábola que quiero compartir con vosotros, esta parábola de Mateo 24, el siervo fiel y prudente que trabaja incansablemente cuando su Señor se va y le da la promesa, voy a volver, y cuando su Señor vuelve lo halla haciendo lo que debe hacer, dando de comer a tiempo a sus hermanos, velando y orando. Y por otro lado, el siervo imprudente que sabiendo que su Señor tarda, fijaos lo que dice el texto, comienza a golpear a sus consiervos, a comer y a beber con borrachos. Estas son las dos actitudes que tomamos generalmente cuando esperamos la segunda venida de Jesús. O sabemos o aprendemos a dar comida, alimento a tiempo a las personas, o acabamos golpeando a nuestros consiervos. Ahora mismo se está celebrando la 61 Conferencia General en San Luis. 159 años de existencia desde la organización de la Iglesia Adventista en 1863 hasta ahora. Y desde el primer momento decían, Jesús viene pronto. Esos 159 años ya nos pesan. Y han pasado muchas generaciones de adventistas, ¿verdad? Pero Jesús sigue sin venir. Y podemos acabar frustrándonos y dejar de hacer lo que debemos hacer como el siervo prudente, dar la palabra oportuna, la palabra adecuada a cada uno cuando la necesite, o podemos acabar golpeándonos entre nosotros. Cuanto más años de vida tiene una iglesia, más miedo tiene a perder su identidad, ¿sí? ¿Y sabes lo que hacemos generalmente para recuperar nuestra identidad? Empezamos a golpearnos unos a otros porque empezamos a posicionarnos cuál es la mejor manera de ser adventistas. Adventistas historicistas, vamos a pensar como los adventistas pioneros antes de 1888. Vamos a pensar como los adventistas de Elena White. Pero no se trata de pensar ser como aquellos, ni como estos, se trata de ser semejantes a Cristo. Nosotros no somos adventistas solamente por el nombre, somos adventistas porque Jesús nos ha hecho una promesa, a mí me ha hecho una promesa, de que va a venir a buscarme, y a ti también. Así que esos efectos, pasa a la siguiente, pueden dar en este efecto. ¿Qué es dar alimento a su tiempo? Esperar dando alimento a su tiempo. Y tenemos el texto que dice que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Finalmente, dar alimento a tiempo es saber reflejar el carácter de Cristo con tus hermanos. Sin embargo, lo contrario, golpear, comer y beber, son las otras dos. O te vuelves muy arisco y te vuelves muy inquisitivo con las cosas y todos tienen que hacer eso para ser salvos, o te pasas al otro bando. Tarda tanto el Señor que total, me voy fuera de la iglesia, hago lo que me da la gana porque el Señor tarda en venir. Sin conexión con Dios, sin conexión con la iglesia, sin encarnación, como hablábamos ayer, la encarnación es el acto de Jesús venir aquí, de ponerse en empatía con el otro, y sin ningún tipo de redención. Solemos ser demasiado ariscos al decirnos las cosas. Pasa a la siguiente. Evangelismo, la página 332. ¿Cuántos conocéis esta cita? ¿La conocíais esta cita? ¿Está en otros textos del Espíritu de Profecía? ¿Conocíais esta cita, verdad? Cristo espera con deseo anhelante la manifestación de su iglesia cuando el carácter de Cristo sea perfectamente reproducido en su pueblo. Entonces vendrá Él para reclamarlos como suyos. ¡Wow! La primera pregunta que me hago es si estoy reflejando el carácter de Cristo ahora mismo perfectamente. Pasa a la siguiente. ¿Qué tú entiendes? ¿Qué es lo que tú entiendes por
reproducir perfectamente el carácter de Cristo. Porque aquí tenemos un pequeño problema. A veces pensamos que reproducir perfectamente el carácter de Cristo es vivir una vida impecable. ¿Sí? Porque Cristo no cometió pecado. ¿Sí? Vivir una vida impecable. Tú mejor que nadie, yo mejor que nadie. ¿Cómo está tu vida en relación al pecado ahora mismo? Porque si nos hiciésemos esta consideración, pensaríamos que estamos todos arruinados. Porque yo no reproduzco perfectamente el carácter de Cristo, porque a veces pienso mal de la gente, a veces insinúo cosas que no son, a veces digo cosas que están fuera de lugar, y a veces simplemente hago cosas porque me gustan y punto. Y luego sí, luego si acaso me arrodillo y pido al Señor, pero me gustan y las hago. ¿Cómo está tu relación con el pecado? El problema aquí es que el pecado para nosotros simplemente parece que es algo que tiene que ver con lo que hacemos, con la conducta, pero nunca lo asociamos a tener el mismo espíritu que Cristo. Pasa a la siguiente diapositiva. Palabras de vida del Gran Maestro, página 317. Lo que necesitamos es que esté el amor de Cristo en el corazón. Cuando el yo está sumergido en Cristo, el verdadero amor brota espontáneamente. La plenitud del carácter cristiano se alcanza cuando el impulso de ayudar y beneficiar a otros brota constantemente de adentro. Mira qué interesante esto. La plenitud del carácter cristiano se evidencia cuando tú ayudas a los demás de manera desinteresada porque te nace, porque te es necesario. ¿Sabéis cuál es el último mensaje que tenemos que dar como pueblo a este mundo? Sí, el mensaje de los 3 ángeles lo llevamos predicando desde 1844. Pero ¿sabéis cuál es el último mensaje que tenemos que dar a este mundo? Ahí dice Elena White, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es la revelación del carácter de amor de Cristo. Este es el último mensaje que tú y yo tenemos que dar. Pero ¿cómo lo vamos a dar si entre nosotros todavía hay discusiones? ¿Cómo vamos a dar este último testimonio, que es lo que necesita este mundo, si todavía entre mi hermano y yo no nos entendemos? Me parece más fácil posicionar la cuestión de la perfección y del carácter en los actos, que aunque parezca que es difícil, pero es más fácil que empezar a tener el mismo espíritu que Cristo. Puedes mudarlo de fuera, muy fácilmente, pero lo de dentro es mucho más difícil. Hay un refrán que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. Todo acto de perfección que tenga que ver con la corteza exterior y que no tenga que ver con algo que está dentro, con una vivencia, con una relación, no tiene sentido. La perfección del carácter llega cuando tú y yo somos capaces de amar de la misma manera que Cristo amó. Un nuevo mandamiento os doy, dice Jesús, que os améis los unos a los otros. Pero este mandamiento ya lo había dado en el Antiguo Testamento. ¿Qué hace que este sea un nuevo mandamiento? Porque añade un pequeño detalle, que améis de la misma manera que yo os he amado. ¿Y cómo es el amor de Cristo por ti? Es inagotable. ¿Sabes? Dios no te ama por lo que haces. Tampoco te ama por lo que tienes. Dios te ama por principio. Hay un texto en Mateo 5:45 que dice, sed pues perfectos
como vuestro Padre que está en el cielo es perfecto. ¿Habéis leído ese texto? ¿Y habéis leído los versículos anteriores a ese texto? Casi siempre nos acordamos de este, solamente. Pero los versículos anteriores dicen que Dios es un Dios que hace salir el sol sobre buenos y malos y que sigue siendo Padre de todos. Ahora el texto paralelo a Mateo 5:45 es Lucas 6:36. ¿Sabes lo que Dios reclama de ti y de mí como perfección? No es la impecabilidad, porque no hay justo ni uno, ¿eh? ¿Sabes lo que reclama de perfección para ti y para mí? Dice Lucas 6:36. Sed, pues, misericordiosos, como vuestro Padre que está en el cielo es misericordioso. La perfección que Dios reclama de mí y de ti para prepararme para la segunda venida tiene que ver más, mucho más, con la misericordia. ¿Qué es la misericordia, hermanos? La misericordia no solamente es tener pena por lo que acontece, por la situación de la otra persona. La misericordia es una acción, una voluntad de acción de que triunfe el bien sobre el mal. Y de no devolver mal por mal, sino bien por mal. Y aún así extender un poco más la cuerda, contar de salvar, aunque sea a uno. Pasa la siguiente diapositiva. De hecho, lo que va a identificarnos a nosotros como verdaderamente preparados para la segunda venida de Jesús es la manera en la que tú y yo nos vamos a amar. Esto dice Juan 13:35. En esto conocerán que sois mis discípulos, más que miembros de iglesia, mis discípulos. La diferencia entre un miembro y un discípulo es que el discípulo sigue al maestro por donde quiera que va. ¿Os suenan esas palabras a ese grupo especial de los 144.000 que dice que no se ha hallado mentira en su boca, que son fieles y que han seguido al Cordero por donde quiera que éste ha ido? Ser un discípulo de Cristo es amar de la misma manera que Cristo nos amó. Hasta el infinito y más allá, ¿no? Como diría el Buzz Lightyear. Hasta el infinito y más allá. Cristo nos ama así. Y además está contento de amarnos de esa manera. ¿Cómo sabemos nosotros que hemos pasado de muerte a vida? Dice 1 Juan 3:14. Una persona sabe que ha sido transformada por el Espíritu Santo por este acto. Nosotros sabemos que hemos pasado de estar muertos a estar vivos porque amamos a nuestros hermanos. Fíjate lo que la palabra de Dios nos dice. ¿Cómo sabes si estás vivo en Cristo? Si amas a tu hermano, tú estás vivo. Lamentablemente termina diciendo, pero el que no ama todavía está muerto. Ahora te pregunto, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Quieres estar vivo o quieres estar muerto? Porque la evidencia que hemos pasado de muerte a vida es que amamos. Pero no amamos con la boquilla pequeña, Amamos de la misma manera que Cristo nos amó. Somos capaces de ver a la otra persona, no como está ahora, sino como será el día que Cristo acabe la obra que ha comenzado en él. Y eso es maravilloso, porque Cristo nunca nos ve en nuestra situación actual. Cristo, cuando se dirige a nosotros, lo hace a ese yo que seré el día que Cristo acabe su obra en mí. Y sabéis que la Biblia dice que el que empezó la buena obra en nosotros la va a terminar. Y yo estoy convencido. Y tenemos muchas cosas que cambiar, claro que sí, como iglesia, como hijos de Dios, tenemos muchas cosas que claro que sí. Pero también confío en la promesa de que el que empezó la buena obra la va a terminar en nosotros. ¿Y por qué será tan importante que nosotros nos queramos? Yo no sé si alguna vez te has preparado un examen
y te lo has preparado pensando lo que tú creías que iba a ser lo más importante, ¿no? Sí, ¿verdad? Ay, a mí me encantaban las cosas que a nadie le encantaban, ¿no? Pero yo por eso pensaba, esto es lo que me van a preguntar. Fechas, detalles, cosas que para mí eran como muy importantes y me aprendía eso y llegaba al examen y me había equivocado, nada de nada, era más fácil todavía, pero yo me había estudiado lo más difícil y lo más fácil ni lo había mirado. ¿Sabes que puede ser que un día el Señor nos haga un examen y que estemos preparándonos el examen en lo que yo creo que es importante? Pero la Biblia te va a decir lo que es importante. Para lo que va a entrar en el examen, te lo va a decir. Mira lo que dice. Primera de Juan 4, 16 y 17. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio. Y añade, pues como Él es, así somos nosotros en el mundo. ¿Qué quiere Cristo que tú y yo seamos como reflectores de su carácter en esta tierra? No solamente que no estemos involucrados en el pecado, viviendo y revolcándonos en el lodo como los cerditos ahí en el barro, ¿no? Porque nos gusta. Evidentemente el pecado ya no va a ser algo como hacíamos antes, será un accidente en nuestra vida, pero doblaremos rodilla y pediremos perdón a Dios, evidentemente. Ya no serán pecados de rebelión abiertos que tengamos contra Dios, sino porque Satanás nos ha vencido. Pero confesaremos a Dios y Dios todo pecado que es confesado es perdonado. Pero lo que sí que se te va a demandar a ti es esta parte. ¿Cómo estás amando tú a la gente que Dios te ha permitido conectar en este lugar? Porque en el día del examen, en el día del juicio, esto cuenta mucho. El amor está perfeccionándote para el día del juicio. Cristo solamente 2 veces muy explícitamente dijo al mundo, aprended de mí. ¿Os acordáis? ¿Y qué 2 cosas pidió Jesús como explícitas que aprendiésemos? Oye, no pequéis como yo no peco, dijo eso. Manso y humilde. Ahora, yo tengo que entender qué significa ser manso y humilde, ¿eh? Porque capaz que le digo al hermano ahí, qué humilde eres, ¿no? Y te enfadas igual, ¿no? Humildes y mira lo que tengo en la cuenta, ¿no? Y sacas ahí tú. Humilde, parece que ser humilde es ser pobre. Pero realmente es humilde es ser pobre en espíritu personal tuyo, y que Cristo sea grande en ti, ¿no? Ser humilde es reconocer que somos solamente polvo y aire, somos eso, polvo y aire, no somos más que eso, y que Cristo es soberano sobre nosotros. Y el manso no es una persona que no sea capaz de defenderse, ¿eh? El manso es la persona que tiene capacidad, pero la retiene. ¿Sabéis? Cuando era pequeño mis padres me apuntaron a Kung Fu, ¿eh? Cuidado que llegué a 2 clases de Kung Fu. Y en esas 2 clases de Kung Fu me creía yo Jackie Chan, ¿no? Y entonces iba en el cole y si alguien me insinuaba algo, empezaba a hacer posturas y te pegaba un empujón y caía rodando como una canica. Pero sabes que las personas que no tienen poder son las personas que generalmente se están peleando siempre. Porque piensan que van a ganar, ¿sabes? Pero la persona que realmente sabe nunca entra en conflicto. Llega Pedro y corta la oreja ahí a Malco porque van a llevarse a su Señor. Le dice Jesús, ¿no sabes que si un solo ángel hubiese venido aquí, se hubiese acabado toda esta historia? La mansedumbre tiene con la capacidad de devolverle 10 veces más arruinando a esa persona y reprimir eso, tu derecho de venganza y de justicia, y ponerlo en manos de Dios. En esto es que tú y yo tenemos que imitar a Cristo. En reconocer que somos polvo y tierra, aire, nada más que eso,
que somos criaturas, que nadie es más que nadie, que venimos del mismo lugar y vamos al mismo lugar y al final vamos a estar todos calvos bajo tierra, deshuesados, da igual lo que tú tengas. Al final, si Cristo no viene, todos vamos a ser calvos debajo de la tierra. Sí, es verdad. No te va a servir de nada lo que tú tengas aquí. Lo que va a hacer la diferencia es la relación, la calidad de relación que tú tengas con tus hermanos aquí, que te van a preparar para vivir en el reino de los cielos. ¿Sabes? Ahora tenemos que aprender a vivir como si estuviésemos viviendo en el reino de los cielos. Y en el reino de los cielos no va a haber diferencias, os lo aseguro. Y la iglesia tiene que ser un pedacito de cielo en esta tierra, una isla espiritual para aquel que viene buscando refugio en este lugar. Pero también os digo una cosa, así dice Elena White, que no es perfecta la iglesia, que tiene que ser cambiada, amonestada, pero no os olvidéis que es lo que Dios más ama en esta tierra. Y como lo ama, no nos va a dejar así. Dios está empeñado en cambiarnos. ¿Queréis ser cambiados por Cristo? Amén. Lo único que tenemos que hacer es abrir la puerta. Y Cristo se va a encargar de hacer el resto. Pidamos el Espíritu todos los días, el Espíritu Santo. Señor, ayúdame a ser humilde y a ser manso, para reflejar perfectamente tu carácter en esta tierra. Ayúdame a amar de la misma manera para no estar muerto nunca más y estar vivo. Y ese día cuando Jesús venga te dirá, bien, buen siervo fiel, sobre poquito te voy a poner sobre mucho. Yo espero veros a todos vosotros. No conozco vuestro nombre, pero yo sé que el Señor allí me va a dar un tiempo para conocernos mejor. No me gustaría que nadie se quedase aquí. Pero tenemos que aprender a saber esto. La salvación es algo personal, ¿sí o no? Sí, pero también tiene una dimensión comunitaria. Porque cuando Cristo venga y nos pregunte ¿dónde está tu hermano?, ¿qué le vamos a decir? Si yo me lo dejé en el camino, o si, peor, fui piedra de tropiezo para que él no se salvase. Porque la Biblia me recomienda que si voy a ser piedra de tropiezo, más me vale liarme una cuerda con una piedra de molino y tirarme al río. Así que mi oración va a ser esta, Señor, que no sea piedra de tropiezo para nadie. Que no me olvide de nadie, Señor, porque aquí entramos juntos. Como Moisés le dijo al faraón, o vamos todos o no vamos ninguno. No iremos sin nuestros hijos. No iremos sin nuestros hermanos. Y esa dimensión te va a obligar a buscar a tu hermano y a entrar en conexión con tu hermano. Bendito y amoroso Padre, Señor, te damos gracias porque estás empeñado en nuestra salvación, Señor. Y queremos que acabes esa obra que has empezado en cada uno de nosotros, Señor. Danos tu espíritu, danos tu visión, tu forma de hablar, tu forma de amar y tu forma de perdonar, Señor, para que este mundo sepa que tú eres soberano en nuestras vidas, Señor. Queremos que vengas pronto y queremos que nos uses, Señor, para esa venida. Estamos dispuestos, Señor, y esperamos solamente la instrucción que nos has dado. La mies es mucha, los obreros somos pocos, pero hoy en tu nombre, Señor, estos obreros van a ser más eficaces y más poderosos. Ayúdanos, Señor, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén, Señor.